El bienaventurado Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, buscaba siempre el rostro del Señor y permanecía en la contemplación de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. La misa de hoy la ofrecemos por el eterno descanso de Celia Prado. Pedimos también por la salud de Alicia Torres y de Zoraida Hernández. También en acción de gracias, petición de bendiciones, en el cumpleaños número 15 de Caleb Rojas Flores y el cumpleaños 68 de Eladio Rivera. Un fuerte abrazo para ambos y desde acá les enviamos muchas felicitaciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, hagamos pausa y reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor, por la intercesión del Papa San Gregorio, concede el espíritu de sabiduría a quienes encomendaste la conducción de tu rebaño, y haz que la santidad de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores se habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto a las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos relata el evangelista Lucas este encuentro en el que se produce esta pesca milagrosa y al final se produce el seguimiento total, radical por parte de Pedro y sus compañeros de Jesús. Ahí comienza esa vida de discipulado al Maestro, en la cual aprenderán tanto, crecerán tanto e irán transformando sus vidas. Pero si algo nos está enseñando el Evangelio de hoy, es la necesidad, la importancia de la obediencia a Jesús, de la obediencia a la voluntad de Dios. Y para esto, primero, como es obvio, necesitamos, por tanto, de la oración, de la cercanía con el Señor, para poder darnos cuenta qué el Señor nos está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo en concreto a ti? ¿Qué me está pidiendo en concreto a mí? Tenemos que tener agudizados los oídos del alma para poder escuchar la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando llegue ese momento en el cual el Señor nos esté pidiendo algo que parezca a veces imposible, porque muchas veces el Señor nos pide cosas. Puede ser, por ejemplo, el Señor nos está pidiendo que dejemos tal o cual cosa, tal o cual amistad, o nos está llamando a una vocación que implica ciertas renuncias, como puede ser la vocación religiosa, como puede ser la vocación al matrimonio, como puede ser tal vez la vocación a servir en un trabajo en particular. Y muchas veces nosotros pensamos: no, bueno, es que yo no estoy preparado para esto, o es que aquello es mejor, o es que voy a ganar más dinero en lo otro, o es que yo me siento más cómodo como estoy ahora. Y empezamos a poner peros a la voluntad del Señor. Por otro lado, nos encanta, ¿verdad?, cantar llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Un poco nos encanta el romanticismo del discípulo misionero que deja todo y sigue al Señor. Pero cuando llega la hora de la verdad, comenzamos a poner obstáculos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo no puedo esto, yo no puedo aquello, yo me siento mejor aquí, yo no quiero renunciar a esto, ¿verdad? La vocación principal a la cual el Señor nos llama es a la santidad. Y ahí incluso nosotros ponemos pero. Bueno, es que yo no quiero vivir una vida de mortificación. Yo no quiero renunciar a los placeres de este mundo. Yo quiero vivir, ¿verdad?, comer, beber y pasarlo bien. Yo no quiero comprometerme con el Señor tal vez en el servicio de Dios, en algún ministerio en la parroquia, poniendo al servicio de la comunidad los dones y talentos que he recibido, ya sea, ¿verdad?, sirviendo como servidor del altar, uno de los coordinadores de los jóvenes,
el proclamador de la palabra, ministro de la Eucaristía, integrante del coro, ujier, ¿verdad? Estas son maneras en las cuales el Señor también nos llama y nos pide que nosotros pongamos al servicio de la comunidad nuestros dones y talentos. Pero ¿qué te está deteniendo a ti el que tú salgas a servir, el que tú salgas a cumplir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué te impide a ti ser discípulo misionero en medio de tu trabajo, en medio de tu casa, en medio de tu comunidad? Muchas veces es la comodidad propia, muchas veces es el temor a abandonarse a la voluntad de Dios. Y esto nos narra un poco el Evangelio, ¿verdad? Nos narra que estos, Pedro, Santiago, Juan y sus compañeros habían pasado toda la noche trabajando arduamente. Por lo tanto, ya llegado el día, incluso estaban más cansados que si hubiesen pescado mucho, ¿verdad? Porque esto es curioso, uno cuando trabaja mucho pero no obtiene fruto, después se siente más cansado que si uno hubiese obtenido los frutos del trabajo. Sin embargo, cuando se encuentran con Jesucristo, ¿verdad? Después de escuchar sus palabras en la predicación, que les dicen, vayan mar adentro y echen las redes. ¿Cuál es la contestación de Pedro? Pedro le deja saber al Señor que están cansados, que llevan toda la noche trabajando, que no han pescado nada. Sin embargo, Pedro le dice al Señor, pero por tus palabras echaré las redes. Es decir, se abandona, confía en las palabras del Señor. Pedro pudo haber contestado, bueno, Señor, lo que pasa es que tú no eres pescador, ¿verdad? Tú eres carpintero. Y yo he llevado toda la noche trabajando y no he pescado nada. Y por el día no voy a pescar nada porque por el día no se pesca bien. En esta zona se pesca por la noche. Déjame a mí que yo sé de eso. Pedro pudo haberle contestado así. Pero Pedro, ¿qué hizo? Confió en las palabras de Dios. ¿Por qué? A pesar de que Pedro no conocía del todo a Jesús, tal vez este era el segundo encuentro que tenía con el Maestro, se había dado cuenta que en las palabras del Señor había una autoridad especial. Que el Señor no era cualquier hombre que él se había encontrado por ahí. Que él hablaba con autoridad, que él tenía una fuerza especial, una conexión con Dios especial. Se notaba que Jesucristo era un hombre de bien, era un hombre de Dios, era un hombre con vida sobrenatural. Y por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, rema mar adentro y echa las redes, Pedro, a pesar de que esto parecía ilógico, de que esto parecía una locura, ¿verdad? Él confía. Imagínense, es como si llegase un don nadie, ¿verdad? Que ustedes no conocen, y llegase a su trabajo a decirles cómo ustedes tienen que hacer su trabajo, a decirles qué es lo que tienen que hacer para producir más, qué es lo que tienen que hacer para mejorar. Ustedes se reirían, ¿verdad?, en la cara de este don nadie. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Qué sabes tú de mi trabajo? Pues algo similar le sucedió a estos hombres. Sin embargo, ellos confiaron, obedecieron a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede cuando uno, entonces, a pesar de lo que te pueda estar diciendo el mundo, lo que pueda estar diciéndote tu mente, ¿verdad? Porque nosotros a veces pensamos que sabemos más, que sabemos mejor que el Señor. A pesar de eso, cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿qué sucede? La pesca milagrosa, es decir, Dios supera nuestras expectativas. Dios supera aquello que nosotros pudiéramos anhelar. El Señor, cuando obra perfectamente. Es por esto que cuando el Señor le dice esto a los discípulos y ellos obran conforme a las palabras de Dios, ellos no pescan, ¿verdad?, 15 pescaditos, no pescan, ¿verdad?, unos cuantos pescaditos, o incluso no tienen una pesca ordinaria, por mucho que pueda ser. No, se produce una pesca abundante, porque el Señor siempre supera todo lo que nosotros podamos esperar. El Señor no se deja ganar en generosidad, y esto a veces nos es difícil comprender y confiar. A veces nosotros pensamos que Dios será un poco mezquino, que Dios no contesta nuestra súplica, que Dios no puede contestar con toda generosidad nuestra súplica, y pensamos que Él se limitará a contestar estrictamente lo que nosotros le estamos pidiendo. Y nosotros podremos estar pidiéndole al Señor, Señor, concédeme este trabajo, concédeme esto, concédeme esto.
Y sucede que se nos ofrece una oportunidad que es tal vez no la que nosotros estábamos pidiendo, pero que supera lo que nosotros estábamos pidiendo. Pero a veces nosotros nos cegamos y pensamos, Señor, pero es que tú no has contestado mi súplica. Yo quiero este trabajo. ¿Por qué tú no me concedes este trabajo? Yo quiero trabajar, qué sé yo, no sé, vamos a decir, de lavandero. Y tú me has concedido ser el dueño de la lavandería. Pero no, Señor, yo quiero ser lavandero, y nos empeñamos en nuestro propio capricho. Pues si algo nos está enseñando el Evangelio de hoy es a confiar en el Señor y a obedecer sus palabras. El Señor nos habla continuamente a través de su palabra, a través tal vez de un amigo, y de manera muy especial a través de la oración. Ahora está en nosotros estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En una conversación, si uno quiere escuchar lo que nos está diciendo el otro, tenemos que callar. Si los dos estamos hablando a la vez, no se produce una conversación. O si estamos en un lugar donde hay mucho ruido, no escucharemos la conversación, no podremos escuchar al otro. Por lo tanto, necesitamos, ¿verdad? No me cansaré de insistir de la importancia de la oración en nuestra vida personal, para poder estar atentos a lo que el Señor nos está pidiendo. Y una vez podamos escuchar lo que Dios nos pide, importantísimo responder con generosidad, confiando en Dios. Porque Dios no nos quita nada. Al contrario, Dios nos lo da todo. Dios no se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, confianza en el Señor y obediencia a sus palabras. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, ella que también no se dejó ganar en generosidad, y cuando escucha las palabras del ángel, ¿qué es lo que dice la Virgen? Fiat, es decir, hágase en mí según tus palabras. Ella también escuchó la palabra de Dios y en vez de poner peros, en vez de poner, ¿verdad?, obstáculos, en vez de dudar de la palabra de Dios, confió plenamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, le pedimos a ella, nuestra Madre, que nos alcance esa generosidad de espíritu, que nos alcance poder estar siempre atentos y responder con generosidad, con confianza, con obediencia filial a la voluntad de Dios para nuestra vida. Que así sea. Hermanos, confiando en el amor de nuestro Padre Celestial, presentémosle nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, por todo el clero y por el pueblo a ellos encomendado, para que, motivados siempre por el Espíritu Santo, progresemos firmemente en el camino de la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y sus colaboradores, responsables de velar por el bien común, para que, movidos siempre por el deseo de servir a su pueblo, puedan procurar medios cada vez mejores para servir a este pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están de viaje, por los encarcelados, por los que están lejos de su familia, para que nunca sientan la soledad, al contrario, sientan la cercanía de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, congregados por la fe, la devoción, el amor y el temor de Dios, para que, confiando cada vez más en las palabras de nuestro Padre Celestial, podamos entregarnos generosamente a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que ustedes guardan en su corazón y por las cuales ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu Iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos, consciente de que tú siempre nos ganas en generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, en el momento del ofertorio, presentamos al Señor nuestras propias intenciones. Conjunto con nuestras intenciones presentamos al Señor nuestras vidas y nos ponemos una vez más a su disposición, confiando que el Señor siempre obrará para bien de los que le aman.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En la fiesta de San Gregorio, te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio, por el cual quisiste borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada, y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y unidos con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto y a su obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es el administrador fiel y provisor, a quien el Señor ha puesto al frente de su casa, para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno. Ahora, en este momento de la comunión, aquellos que no podrán recibirle sacramentalmente, le pedimos al Señor que venga a nuestro corazón espiritualmente y que haga morada en él. Y hoy, durante el día, también procuraremos prolongar esta comunión con frecuentes comuniones espirituales. Y decimos: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio reciban tu verdad y la realicen con el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias. Que tengan todos un hermoso día. Dios me lo guarde. Igualmente.